Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. En un anterior video estábamos hablando sobre la integral definida o integral de Riemann. Recordemos que se le llama también integral de Riemann porque esta integral definida viene después de la definición de sumas de Riemann, donde las sumas de Riemann, que es lo que vemos aquí en pantalla, esta sumatoria de estos f de x y barra por los delta x y correspondientes, estas sumas de Riemann básicamente es el cálculo del área entre la gráfica de una función y el eje x, en este caso si la variable de integración es la x. Bueno, decíamos que estas sumas de Riemann se pueden hacer muy eficientes cuando la partición que le llamábamos P tiende a cero, es decir, cuando estos delta x se hacen bien pequeñitos. De tal manera que si aplicamos entonces este límite a estas sumas de Riemann, pues las sumas de Riemann nos dan áreas exactas. Y bien, podemos seguir mediante este contexto calculando áreas o bien encontrarlas por medio de la integral definida, donde la integral indefinida ya la estábamos viendo en anteriores videos. En esta no aparecían los límites de integración. Estos límites de integración son los mismos que aparecen en las sumas de Riemann. Entonces resulta que si nosotros conocemos cómo resolver integrales, pues estas integrales evaluadas en B y en A van a ser precisamente o van a corresponder a un cálculo del área por medio de sumas de Riemann. ¿Sales? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro contexto de integral definida. Recordemos que también se les llama integral de Riemann, pero vamos a llamarlas integrales definidas de A a B. ¿Ok? Bien. En la siguiente diapositiva entonces tenemos algunas propiedades de la integral definida. Por ejemplo, recordemos entonces que la integral definida son áreas, ¿sales? Entonces, si yo calculo el área bajo esta función f de x, porque es la función que aparecía en las sumas de Riemann, esta función f de x minúscula, que es el integrando, si yo voy desde A hasta A, es decir, no me estoy desplazando, entonces no genero un área entre la curva f de x y el eje x, que corresponde a la variable de integración. No hay un desplazamiento, por lo tanto, esta integral o esta área tiene que ser igual a 0. ¿Sales? En la siguiente propiedad tenemos que la integral de a a b de f de x es igual a menos la integral de b a a de f de x de x. Es decir, que si nosotros cambiamos los intervalos de integración, si el b lo ponemos primero, pues simplemente tenemos que multiplicar a la integral por un menos 1, ¿sales? Y finalmente tenemos que la integral de a a b de f de x pues es igual a la integral de a a b de f de t e igual a una integral que depende de la variable u, que significa que se dice entonces que la variable x o la variable de integración es una variable muda. Entonces nosotros podemos hacer el cambio correspondiente en la variable, ¿no? Y la integral sigue siendo válida. Ok, estas propiedades las vamos a poner a prueba en los siguientes ejemplos. Bien, fíjense, ahora tenemos cuáles funciones son integrables, ¿sí? ¿Cuáles funciones son integrables? Es decir, nosotros podemos calcular la integral indefinida de cualquier función, en principio cumpliendo ciertas reglas. Pero por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la integral definida, tenemos que tener cuidado con ese intervalo de integración, ¿sales? Tenemos que ver cómo va la gráfica de esa función que tenemos que integrar. Fíjense, dice, una función es integrable en el intervalo a, b si es continua en ese intervalo. Imagínense que yo tengo que esta f de x es mi función esta, que es
que estamos viendo, f de x igual a 1 entre x al cuadrado. Y dice entonces que la función f de x entre 1 entre x al cuadrado no es integrable en este intervalo menos 2 a 2, ya que no es continua. Entonces, básicamente lo que se requiere es que si nosotros vamos a integrar una función f de x bajo un cierto intervalo, pues esta función f de x tiene que ser continua en ese intervalo. Si f de x es 1 entre x al cuadrado, pues la graficamos y vemos que está definido en la parte negativa, pero conforme se acerca al 0, esta tiende a ser asintótica con respecto al eje y esta sigue subiendo, 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 y pasando del 0, sin incluir el 0, pues esta función aparece por acá y continúa hasta más infinito. Entonces esta función no es continua, vean que se corta de alguna manera este punto, no está enlazado con este, por lo tanto no es continua la función en el origen. Y si nos interesa calcular la integral de esta función desde menos 2 a 2, es decir, un intervalo que contenga el origen, pues no se puede hacer esa integral, porque recordemos que estas integrales definidas son áreas, y si yo voy a calcular el área de menos 2 a 2 entre esta función y el eje x, pues aquí la podemos calcular, aquí, quizás conforme nos aproximemos a 0 lo podemos calcular, porque estas siguen subiendo y se acercan cada vez más al eje y. Entonces por aquí muy cercanos a 0, pues podemos calcular un área entre esta parte de la gráfica y el eje x, pero conforme tomemos el valor de x, o más bien cuando lleguemos al valor de x, vamos a encontrar que la gráfica está rota. Entonces, de hecho lo podemos ver aquí. Imagínense que aquí ya estamos tan cerca del origen, donde esta área que vamos a calcular se vuelve infinita. Es decir, esta área continúa hasta arriba, o sea, no hay manera, sería toda esta área, pero estas gráficas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tienden hacia más infinito. Entonces esa es un área que no estaría definida, y recordemos que el infinito no es un número, solamente es una cantidad que indicamos para un límite donde nos acercamos a 0, pues decimos que no está definida esa área. Entonces, como no está definida esa área y estas integrales pues corresponden a áreas finitas que las podemos medir, por lo tanto la integral de esta función no se puede hacer, ¿sales? ¿Cuáles funciones en general podemos decir que se pueden integrar? Pues por ejemplo las funciones polinomiales son continuas en todo su intervalo. Podemos tomar cualquier a o cualquier b. La función seno y coseno, las funciones polinomiales, por ejemplo, x a la 4 más x al cubo más 3x al cuadrado más 5, por ejemplo, ¿no? Esas funciones, si ustedes las grafican, pues vamos a ver que existen en todo su dominio, ¿sales? Entonces, prácticamente para cualquier valor que agarremos, tanto de la parte negativa y de la parte positiva, esas integrales van a existir, y precisamente resultan ser las integrales más sencillas. Son las que les llamamos integrales inmediatas, ¿no? Porque solamente aplicamos la regla para la potencia. Bien, veamos el siguiente teorema, que a la vez es como otra propiedad que tenemos que conocer. Se llama propiedad aditiva para los intervalos, y dice que si nosotros queremos, si f es integrable, ya recordamos que existe entonces en su intervalo de integración, si es integrable en un intervalo que contenga los puntos a, b y c, entonces la integral de a c de f de x pues es igual a la integral de a b de f de x más de b a c. Es decir, podemos partir esta pequeña integral en dos pequeñas integrales, como la suma de dos integrales, donde b es un valor que está entre a y c. En otras palabras, podemos calcular el área entre a y c de esta función y el eje x como la suma de dos pequeñas áreas, ¿sales?
no importa el orden de A, B o C. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Si queremos la integral de x al cuadrado de x, yo les puedo preguntar, ¿existe esta integral? ¿Se puede calcular? Pues sí, porque x al cuadrado pues es una parábola apuntando hacia arriba, es positiva, y de 0 a 2 pues esta función es continua. Entonces existe esa posibilidad de integrar esta función. Ok, ahora, como esto es correcto, como f es integrable en este intervalo, pues yo lo puedo dividir. Fíjense, aplico el teorema 5, entonces la integral de 0 a 2 pues es igual a la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x más la integral de 1 a 2. Vamos de 0 a 1 y luego de 1 a 2 y finalmente cumplimos encontramos esta área que queríamos, ¿vale? Vean lo siguiente. Aquí tenemos un caso más interesante, fíjense. La misma integral, aquí estamos viendo la gráfica de x al cuadrado, la parábola que les decía. Estamos viendo el intervalo desde menos 2 a 10. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta función va también del lado izquierdo, pero estamos concentrados en esta parte porque es el intervalo que me interesa, de 0 a 2. Y aquí les muestro un pequeño cachito de la función en la parte negativa, que es simétrica respecto al eje Y. Este es el eje Y y este sería el eje X. ¿Ok? Entonces, la integral pues me dice, calcúlame el área desde 0 a 2. Ustedes pueden ver que aquí hay una pequeña área. Esta parte anaranjada está en la línea punteada, que es la gráfica de x al cuadrado. Pero debajo de ella y entre el eje X existe esta parte naranja, ¿no? Que aquí se ve bien pequeñito, pues esa área es la que estamos calculando de 0 a 2 de esta función. Y fíjense que podemos hacer algo bien interesante. Podemos calcular esta integral como la integral de 0 a 10 desde aquí hasta acá, es decir, estaríamos calculando toda esta área más la integral de 10 a 2 de la misma función. Entonces calculamos de aquí hasta acá y luego me regreso, es decir, calculamos todo esto y luego le quito esta área, pues al final me queda el área que corresponde de 0 a 2, ¿sabes? Es algo que algebraicamente es posible, simplemente estoy restando áreas, sumando y restando áreas conforme me muevo en los intervalos de integración. Fíjense que esta última integral, si yo le muevo si el límite superior lo pongo abajo, es decir, va de 2 a 10, pues aquí quizás está un poco más claro. Fíjense, tendríamos que la integral de 0 a 2 es igual a la integral de 0 a 10, o sea, desde acá a acá, y luego menos la integral de 2 a 10, es decir, de aquí a aquí, y luego le quitamos todo esto. Es exactamente lo mismo, solamente que aquí aparece este signo negativo porque hemos cambiado los límites de integración, es decir, estaríamos aplicando esta propiedad. ¿Sales? Bueno, creo que hasta aquí dejamos este video y en uno siguiente veremos algo bien fundamental, que es precisamente el segundo teorema fundamental del cálculo, que es así como que la cosa más importante para evaluar estas integrales definidas. Bueno, nos vemos hasta la próxima.